Vamos a ver ahora sobre estadística, conceptos básicos, lo que es la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y las tablas de estadísticas. Ya, comencemos con la media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza como X y una línea por encima y se encuentra solo para variables cuantitativas. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. La fórmula general para n elementos es la media aritmética es igual a x más 1, perdón, x1 más x2 más x3 hasta el x a la n, perdón, x sub n, dividido para el número de elementos que tengamos. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. En un partido de baloncesto se tiene la siguiente anotación en los jugadores de un equipo. 0, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 y 38. Y nos piden calcular la media anotación del equipo. Por lo tanto, aplicamos la fórmula, sumamos todos los elementos que nos están dando y dividimos para el número total. En este caso, nos da una media aritmética de 10. Ahora, para la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor que cumple que la mitad de valores están por encima y la otra mitad por debajo. Así pues, para encontrarla, basta con ordenar los elementos de menor a mayor y escoger el valor central. Tenemos el caso 1. El número de valores es impar. Se tiene los siguientes 5 valores: 10, 5, 12, 3 y 14. Se ordenan los valores. Quedaría 3, 5, 12, 14 y 19. Y se toma el valor central, que en este caso es el 12, que cumple que hay dos valores por encima y dos valores por debajo. El caso 2, el número de valores es par. Los 6 valores son 4, 6, 5, 7, 3 y 9. Y se ordenan. Nos quedaría 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y se toman los dos valores centrales, que en este caso son 5 y 6. Y la mediana será el promedio de ambos. Es decir, 5 más 6 dividido para 2 es 5,5. Y ese es el valor de la mediana. Como ejemplo, encontrar la mediana de la siguiente lista de números de una ruleta rusa: 0, 3, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 30 y 36. Se realiza el promedio de los dos números centrales, que en este caso son 19 y 20, y la mediana es 19,5. Ahora la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que aparece con una mayor frecuencia. Ejemplo, se tira un dado 10 veces y los resultados son los siguientes: 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6, 2, 3 y 6. Y se observa la tabla de frecuencias absolutas. Se tiene el resultado del dado, el número 1, ¿cuántas veces aparece? Aparece una sola vez. El número 2 aparece una, dos y tres veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 3. Y así para cada uno de los datos. Por ejemplo, para 3 aparece dos veces. Para el 4 aparece una vez. Para el 5 aparece una vez. Y el 6 aparece dos veces. Y se puede ver fácilmente que la moda es 2, ya que es el resultado más frecuente del dado. ¿Sí? Ahora, la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y las tablas de estadísticas. La distribución o tabla de frecuencias es una tabla de los datos estadísticos con sus correspondientes frecuencias, donde la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor y se representa con f sub i, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos representado por n. Es decir, f1 más f2 más f3 hasta Fn es igual al número total de datos. La frecuencia relativa. El resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos se representa por n sub i. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. La frecuencia acumulada. La suma de frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado se representa por f mayúscula sub i. Y la frecuencia relativa acumulada es el resultado de dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos y se representa por n mayúscula sub i. Por ejemplo, tenemos 15 alumnos, contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen. Las respuestas son 1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0 y 1 y 2. A continuación construiremos una tabla de frecuencias. Tenemos
Para hermanos 1, 2, 3 y 4, que son las respuestas que nos dieron. La frecuencia absoluta, como ya vimos, nos quedaría 3, 5, 4, 2, 1 y la suma de todas las frecuencias absolutas es el número total de alumnos, que son 15. La frecuencia relativa era el resultado de dividir la frecuencia absoluta para 15 y tenemos los siguientes resultados. La frecuencia acumulada es el resultado de ir sumando cada una de las frecuencias e irlas acumulando. Nos quedaría 3, después 3 más 5, que es agrupando los dos primeros, después los tres primeros, que nos quedaría 3 más 5 más 4 igual a 12, y así para todos. Y la frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando de igual forma ahora la frecuencia relativa. 3 quinceavos, después 3 quinceavos más 5 quinceavos, que nos da 8 quinceavos, y así para todos los valores. Nótese que la diferencia entre la frecuencia acumulada y la relativa es solamente que en el caso de la relativa debemos dividir por el número total de observaciones, lo que nos puede ayudar a ahorrar cálculo.